En el vasto mundo de la Biblia, donde se narran las historias de miles de personajes, surge un nombre que parece casi fuera de lugar, un personaje cuyo origen es tan incierto como su destino final. Su nombre es Melquisedec. Este nombre, aunque corto, ha resonado a través de los siglos como un misterio. ¿Quién era realmente? ¿Un rey? ¿Un sacerdote? ¿Un ser celestial? ¿O tal vez, una manifestación divina en la tierra? Lo que sabemos de Melquisedec viene de dos partes en la Biblia que parecen esconder más de lo que revelan. Primero, en el libro de Génesis, donde aparece brevemente en el relato de Abraham, y luego en Hebreos, donde el escritor lo menciona con una descripción que solo parece aumentar el misterio. Lo curioso es que en una Biblia llena de genealogías, de descendencias minuciosamente detalladas, Melquisedec surge de la nada. No sabemos de quién es hijo, ni si tiene un linaje. Para los antiguos, esto era un detalle crucial, porque el linaje era casi tan importante como el propio nombre. Pero en el caso de Melquisedec, el silencio es absoluto. La historia de Melquisedec abre un abanico de preguntas que nos invitan a explorar su identidad desde múltiples ángulos. ¿Por qué aparece en un momento tan crucial en la vida de Abraham? ¿Qué tipo de sacerdote es, si no pertenece a la línea de los sacerdotes levitas que vendrían siglos después? ¿Y por qué, después de este breve encuentro, se desvanece de la historia bíblica sin explicación? Algunos estudiosos creen que Melquisedec es una figura real y literal, alguien que existió en el tiempo y el espacio. Otros, sin embargo, han visto en él un símbolo, una representación de algo o alguien mucho más profundo y eterno. En un momento en que las religiones antiguas estaban llenas de sacerdotes con genealogías trazadas, Melquisedec se presenta como un sacerdote solitario, enigmático, que parece no necesitar un origen ni un final, una verdadera anomalía en las Escrituras. Para entender mejor quién era, tenemos que regresar a los días de Abraham. En Génesis 14, encontramos a Abraham regresando de una gran victoria, una batalla en la que rescató a su sobrino Lot. En el camino de regreso, aparece este personaje misterioso, el rey de Salem, que lo recibe con pan y vino y lo bendice. Es un acto casi ceremonial, como si estuviera realizando un rito especial. Abraham, a su vez, reconoce algo en este personaje que lo hace distinto, especial, y le ofrece la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Ahora, piensa en esto. ¿Por qué Abraham, el patriarca de la fe, sentiría la necesidad de rendirle homenaje a alguien que, aparentemente, nunca había conocido? ¿Por qué Abraham acepta la bendición de Melquisedec? Si Abraham era el amigo de Dios, ¿qué clase de relación tendría Melquisedec con el Altísimo? Y algo aún más intrigante, ¿por qué el propio Abraham da el diezmo de todo? ¿Es que acaso reconoció en Melquisedec algo que nosotros apenas podemos entender? ¿Era Melquisedec un sacerdote de un Dios desconocido, o era alguien con una conexión especial y directa con el Dios de Abraham? Este simple acto de Abraham muestra respeto, y en cierto modo, una aceptación de la autoridad espiritual de Melquisedec, algo que no se menciona en ninguna otra historia de Abraham. En un mundo en el que los sacerdotes y reyes eran figuras claras y con linajes conocidos, Melquisedec parece romper todas las normas. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién es este personaje sin origen y sin descendencia, que simplemente aparece y luego se desvanece en la historia? ¿Es un hombre real? ¿Es una manifestación de Dios? ¿O representa algo más allá de nuestro entendimiento? Los siguientes relatos bíblicos, en particular el libro de Hebreos, nos ofrecen algunas pistas, aunque tal vez solo estén añadiendo más misterio a esta figura. La primera mención de Melquisedec ocurre en uno de los momentos de mayor triunfo para Abraham. Después de arriesgar su vida y la de sus hombres en una peligrosa misión para rescatar a su sobrino Lot, Abraham sale victorioso. Está agotado, pero satisfecho. Su regreso por la llanura debe haber sido un momento de reflexión, y de pronto, al final de ese camino, aparece alguien inesperado, el rey de Salem, Melquisedec. En Génesis 14, 18-20, la Biblia relata que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo. Aquí ocurre algo único. Melquisedec le da a Abraham no solo una bendición, sino también pan y vino, como si se tratara de un rito antiguo, misterioso y cargado de simbolismo. Melquisedec, a diferencia de otros reyes o sacerdotes de la época, no ofrece sacrificios de animales ni otros rituales típicos de aquellos tiempos. En cambio, le ofrece a Abraham pan y vino, en una ceremonia que parecería predecir el futuro símbolo de comunión cristiana. En un tiempo y lugar donde los dioses y los sacrificios se percibían de manera tangible, este acto era,
en sí mismo, profundamente simbólico y radical. Pero, ¿qué significa que Melquisedec sea sacerdote del Dios Altísimo? En una era donde cada ciudad tenía su Dios y cada rey era visto como un sacerdote para su deidad local, Melquisedec se presenta como un sacerdote de un Dios universal, el mismo Dios que Abraham sigue. Esto, por sí solo, rompe las convenciones religiosas de su tiempo. Pero aún más intrigante es la reacción de Abraham. Él ofrece a Melquisedec el diezmo, la 10ª parte de todo lo que ha ganado en la batalla. En ese momento, no había una ley que ordenara dar el diezmo, y Abraham nunca hace esto con ningún otro sacerdote o rey. Entonces, ¿por qué esta vez es diferente? Este acto de dar el diezmo representa algo más profundo. Es un reconocimiento de la autoridad espiritual de Melquisedec, como si Abraham reconociera en él una conexión directa con el Dios en quien cree. Al hacer esto, Abraham no solo está entregando un tributo material, sino que también está reconociendo algo especial, algo superior, en Melquisedec. Es posible que Abraham esté viendo en Melquisedec una figura que representa al mismo Dios a quien él sigue. ¿Es Melquisedec solo un hombre, o una manifestación divina con un propósito particular en ese momento? Después de este breve pero poderoso encuentro, Melquisedec desaparece de la escena bíblica tan rápido como llegó. No se menciona en ningún otro relato histórico, ni en las genealogías, ni en las crónicas posteriores de los patriarcas. Simplemente desaparece, sin dejar rastro, como si su única misión hubiera sido bendecir a Abraham en ese momento crucial. Este silencio es desconcertante, y a lo largo de la historia, ha dejado a teólogos, historiadores y creyentes con una gran pregunta sin respuesta: ¿por qué Dios incluiría a este personaje, solo para hacerlo desaparecer de inmediato? Este silencio deja entrever que Melquisedec no era un personaje común. Su ausencia en la genealogía parece reforzar su carácter misterioso y divino. De hecho, algunos creen que esta falta de descendencia es un símbolo de algo eterno, como si el sacerdocio de Melquisedec trascendiera el tiempo y el espacio. Pasaron siglos antes de que alguien volviera a mencionar a Melquisedec, pero en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos lo vuelve a traer a la luz. En el capítulo 7 de Hebreos, se dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué significan estas palabras? ¿Acaso Melquisedec es más que un hombre, tal vez un arquetipo de algo eterno y divino? ¿Podría ser que Melquisedec fuera una figura simbólica de algo que Dios estaba preparando desde el principio? Algunos creen que esta descripción sugiere que Melquisedec no es solo un humano, sino un tipo de figura celestial, un ser cuyo sacerdocio es eterno. Aquí es donde el misterio se profundiza aún más, porque el escritor de Hebreos parece trazar un paralelo directo entre Melquisedec y Jesús. Según Hebreos, Jesús es sacerdote, según el orden de Melquisedec, lo que implica que este misterioso sacerdote de Salem es, de alguna forma, un modelo o una representación anticipada de Cristo mismo. Entonces, ¿quién era realmente Melquisedec? ¿Un hombre común o un ser divino? ¿Es una prefiguración de Jesús o alguien más allá de nuestro entendimiento? La Biblia nos deja estas preguntas sin respuesta clara, como si Dios mismo hubiera querido sembrar un misterio en el corazón de los creyentes. Mientras cerramos esta segunda parte, nos preparamos para explorar lo que el sacerdocio eterno de Melquisedec podría significar para nosotros hoy y para nuestra comprensión de Cristo. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como alguien que no solo cumple las profecías, sino que encarna un tipo de sacerdocio radicalmente diferente al sacerdocio levítico de los tiempos de Moisés. En el Salmo 110, 4, escrito mucho antes del nacimiento de Cristo, Dios promete algo enigmático: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta frase enigmática resurge en el libro de Hebreos, donde se traza una conexión directa entre Jesús y este misterioso sacerdote del Antiguo Testamento. El autor de Hebreos plantea una cuestión fascinante: Jesús es sacerdote, pero no a través de la línea sacerdotal de los levitas, la única reconocida en Israel. Su sacerdocio es de otro tipo, uno eterno, como el de Melquisedec. Pero, ¿qué significa realmente este tipo de sacerdocio eterno? Para comprender la importancia de esta comparación, debemos recordar que el sacerdocio levítico estaba estrictamente ligado a la descendencia de Aarón, el hermano de Moisés. Solo los descendientes de Aarón podían servir como sacerdotes, y su rol incluía ofrecer sacrificios y mediar entre Dios y el pueblo. Sin embargo, Hebreos nos dice que Jesús pertenece a otro tipo de sacerdocio, uno que trasciende las leyes de sangre y herencia.
El sacerdocio de Melquisedec representa algo fuera del sistema judío de la época. No se basa en linaje humano, sino en una especie de nombramiento divino y eterno. Al igual que Melquisedec, Jesús no se convierte en sacerdote por herencia, sino por un llamado directo de Dios. En este sentido, el sacerdocio de Melquisedec parece ofrecer un acceso a Dios que no depende de rituales, ni de linajes, sino de una conexión directa con el Altísimo. Aquí, el misterio se profundiza aún más. Si Melquisedec no tiene principio ni fin en la Biblia, y su sacerdocio es eterno, ¿qué implica esto sobre su naturaleza? ¿Podría ser que Melquisedec era un símbolo de Cristo incluso antes de la encarnación de Jesús? O, como algunos teólogos han sugerido, ¿podría ser Melquisedec una manifestación anticipada de Jesús mismo en una forma humana? Si Melquisedec fue enviado para representar el eterno acceso a Dios, es posible que Jesús, al ser del orden de Melquisedec, también viniera para ofrecer un acceso directo y eterno al Padre. Esta conexión parece indicar que ambos sacerdocios no están separados, sino que forman un solo y continuo ministerio. En la Biblia, existen varias figuras que se consideran tipos de Cristo, como Isaac, quien estuvo a punto de ser sacrificado, o el Cordero Pascual, que representa el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Los teólogos llaman a estas figuras tipologías, porque son personas o eventos del Antiguo Testamento que anticipan lo que Jesús vendría a hacer. Melquisedec es un tipo de Cristo por excelencia. Su sacerdocio y su título como Rey de Paz y Rey de Justicia parecen anticipar la misión de Jesús. Como Rey de Salem, Melquisedec representa la paz. Como sacerdote del Dios Altísimo, representa la justicia. Esta es una de las razones por las cuales algunos estudiosos consideran que su breve aparición en Génesis es intencionalmente profética. Podría ser que Dios estaba preparando a su pueblo para la llegada de un sacerdote eterno desde el principio, utilizando Melquisedec como un anticipo misterioso de lo que vendría en Cristo. En Hebreos 7:3, la descripción de Melquisedec es extraña y provocativa. Se le describe como sin padre, sin madre, sin genealogía, lo cual lo aparta de cualquier figura bíblica tradicional, pues los patriarcas y personajes bíblicos suelen tener registros detallados de su linaje. Este detalle despierta preguntas profundas. ¿Por qué la Biblia omite el linaje de Melquisedec? Algunos creen que esto refuerza la idea de un sacerdocio que no depende de una línea de sangre ni de herencias humanas, sino de un llamado celestial. Como si Melquisedec fuera, de alguna manera, intemporal, similar a como los creyentes consideran a Jesús, eterno, sin principio ni fin. La conexión entre Melquisedec y Jesús se vuelve más evidente cuando examinamos sus misiones. Melquisedec aparece como alguien que bendice a Abraham y lo fortalece en su camino. De manera similar, Jesús vino a la tierra para bendecir y reconciliar a la humanidad con Dios. Ambos actúan como intermediarios, como puentes entre Dios y el hombre, ofreciendo paz y justicia sin limitaciones temporales ni legales. Podría ser que, al igual que Melquisedec, Jesús fue enviado no solo como un Salvador, sino como un sumo sacerdote que trasciende las barreras del tiempo. Esto abriría una interpretación aún más profunda de lo que significa el orden de Melquisedec, y por qué este título aparece en los textos sagrados. En esta tercera parte hemos visto que Melquisedec y Jesús no son dos sacerdotes distintos, sino que representan un mismo acceso divino al Padre. Hebreos nos invita a ver en Melquisedec algo más que un simple hombre o sacerdote, nos invita a ver el reflejo de una promesa eterna, cumplida en Cristo. Pero el misterio no termina aquí, aún queda una última pregunta por responder. ¿Qué significa realmente el orden de Melquisedec para los creyentes de hoy? En la siguiente parte, exploraremos el impacto y significado de este sacerdocio en nuestras vidas. Estamos llamados a una relación con Dios que, como el sacerdocio de Melquisedec, trascienda las limitaciones de tiempo y espacio. Hasta aquí hemos recorrido la vida y el misterio de Melquisedec, desde su encuentro con Abraham hasta su vinculación con Jesús en Hebreos. Pero ahora viene la gran pregunta: ¿por qué el sacerdocio de Melquisedec es relevante hoy? ¿Qué significa esta figura antigua para los creyentes en la actualidad? El sacerdocio de Melquisedec es una invitación a una relación directa y sin barreras con Dios. A diferencia del sacerdocio levítico, que requería intermediarios, sacrificios y rituales, el sacerdocio de Melquisedec representa un acceso libre y constante al Padre. Esta es la esencia de la fe en Cristo, una comunión directa, sin necesidad de tradiciones o linajes específicos. Para muchos creyentes,
Este acceso directo al Padre es lo que da sentido a la oración, la adoración y la vida cristiana en su totalidad. Al igual que Melquisedec, Jesús ofrece un camino directo hacia Dios, invitando a cada persona a acercarse en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Qué significa para ti poder hablar con Dios sin intermediarios, sabiendo que tienes acceso directo a través de Jesús? ¿Es esto algo que has experimentado plenamente? El sacerdocio de Melquisedec también es una promesa de salvación eterna. Al ser Jesús nuestro sacerdote según este orden, Él actúa como un mediador perpetuo entre nosotros y Dios, asegurándonos que nuestra salvación no depende de nuestros méritos ni de sacrificios temporales. Es un pacto eterno, respaldado por un sacerdote eterno. Esto significa que los creyentes pueden tener la certeza de que su relación con Dios no se rompe, que su salvación no se pierde fácilmente, sino que está asegurada en la naturaleza eterna de Jesús como sacerdote. Melquisedec anticipa esta seguridad en su sacerdocio sin principio ni fin. ¿Alguna vez has pensado en lo que significa esta seguridad? Te brinda paz saber que tu relación con Dios no está atada a rituales o sacrificios humanos. Melquisedec fue llamado Rey de Paz y Rey de Justicia, y al igual que él, Jesús es visto como el Príncipe de Paz y el defensor de la justicia. Para los creyentes, esto tiene un llamado especial: ser sacerdotes en el mundo actual, promoviendo la paz, la justicia y el amor de Dios en cada acción diaria. No todos estamos llamados a ser líderes religiosos, pero todos podemos ser instrumentos de paz y justicia en nuestras comunidades. Este es el verdadero sentido del sacerdocio según el orden de Melquisedec, una vida comprometida con el servicio y con una justicia que viene de Dios. ¿Cómo puedes reflejar el sacerdocio de Melquisedec en tu propia vida? Es posible que tus acciones, por pequeñas que parezcan, tengan un impacto espiritual duradero. El sacerdocio de Melquisedec invita a los creyentes a tener una fe y esperanza constantes. Así como Melquisedec parecía una figura intemporal, nuestro sacerdocio en Cristo nos recuerda que, aunque las circunstancias cambien, nuestra relación con Dios permanece. Jesús, como nuestro sacerdote eterno, nos ofrece un fundamento de esperanza inquebrantable. Este sacerdocio nos anima a ver más allá de lo temporal y a confiar en que tenemos una promesa de vida eterna con Dios. En un mundo lleno de cambios e incertidumbre, esta promesa nos brinda estabilidad y paz. ¿Te has sentido alguna vez perdido o inseguro? ¿Cómo cambia esa sensación al saber que tienes una relación eterna con Dios a través de Cristo, un sacerdote eterno? Melquisedec y su sacerdocio no son simplemente elementos históricos o teológicos, son una invitación a vivir una vida de paz, justicia y conexión continua con Dios. Su impacto perdura en la misión y el llamado de cada creyente hoy, invitándonos a vivir con fe y esperanza en lo eterno. En la última parte de este video, exploraremos las interpretaciones más polémicas sobre la identidad de Melquisedec, analizando teorías que desafían nuestras percepciones. ¿Podría Melquisedec ser una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento? No te lo pierdas en la siguiente parte. A lo largo de la historia, Melquisedec ha sido el centro de teorías e interpretaciones, algunas sorprendentes y otras muy polémicas. La pregunta es, ¿quién era realmente Melquisedec? ¿Es posible que haya sido más que un simple sacerdote de Salem? Podría, en realidad, haber sido una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Algunos teólogos y eruditos han propuesto que Melquisedec era una teofanía, o manifestación de Dios en forma humana. Según esta teoría, Melquisedec podría ser una aparición previa de Cristo en la tierra. La idea de una teofanía no es desconocida en la Biblia. En varias ocasiones, Dios se manifiesta de forma tangible, como en la zarza ardiente con Moisés. Esta teoría encuentra respaldo en Hebreos 7, donde se dice que Melquisedec es sin principio ni fin. Al igual que Jesús, no tiene genealogía registrada ni final conocido, lo que lleva a algunos a ver en él una prefiguración de Cristo. Si esta teoría es correcta, entonces Melquisedec sería más que un simple sacerdote y rey, sería una manifestación de Dios mismo en la historia. ¿Es posible que Dios haya enviado una manifestación de su Hijo mucho antes de la encarnación en el Nuevo Testamento? ¿Qué cambiaría en nuestra fe si así fuera? Otra interpretación común es que Melquisedec es un tipo de Cristo, es decir, una figura simbólica que prefigura a Jesús. En la Biblia, encontramos muchas tipologías, figuras o eventos que anticipan la llegada y el ministerio de Cristo. Melquisedec sería, en esta visión, un anticipo o sombra de lo que Cristo vendría a ser, tanto en su rol de sacerdote como de rey.
Este tipo de interpretación le da a la figura de Melquisedec una relevancia especial, pero no llega al punto de considerarlo una manifestación divina literal. En lugar de ello, es un símbolo colocado en el Antiguo Testamento para que, cuando Jesús llegara, los creyentes pudieran reconocer en él a ese sacerdote eterno que trae paz y justicia. ¿Qué te parece la idea de que la Biblia esté llena de tipos que anticipan la venida de Cristo? ¿Crees que Melquisedec encaja como uno de esos símbolos? Otra teoría menos común, pero igualmente intrigante, es la idea de que Melquisedec podría haber sido un ser celestial, quizás un ángel enviado por Dios. En este caso, Melquisedec no sería un humano en el sentido estricto, sino un mensajero divino encargado de bendecir a Abraham y establecer una conexión especial entre Dios y su pueblo. Esta interpretación encuentra base en que Melquisedec es descrito como sin genealogía ni descendencia, lo cual encajaría con la idea de un ser celestial sin historia humana. Algunos estudiosos ven en esto una manifestación única de Dios, un ser angelical que tiene un propósito específico en el plan de salvación. ¿Qué piensas de esta teoría? Es posible que Melquisedec haya sido un ser celestial, un ángel con una misión divina específica. Existen también interpretaciones místicas que sugieren que Melquisedec era un ser inmortal, sin un principio ni fin, como se menciona en Hebreos. Según algunas tradiciones judías y ciertos textos apócrifos, Melquisedec tendría un origen divino y un propósito eterno, uniendo los mundos físico y espiritual de manera única. Estas interpretaciones, aunque no son canónicas, capturan la imaginación de quienes buscan un significado más profundo en cada palabra de la Biblia. Sin embargo, al ser especulativas, debemos tomarlas con cautela y enfocarnos en lo que la Biblia enseña como verdad. ¿Qué te parecen estas interpretaciones más místicas? ¿Crees que hay algo en la historia de Melquisedec que va más allá de lo que se menciona en los textos bíblicos tradicionales? Al final, el misterio de Melquisedec continúa, invitándonos a profundizar en las Escrituras y a reflexionar sobre el rol de Jesucristo como nuestro sacerdote eterno. Ya sea que Melquisedec fuera un símbolo, una prefiguración de Cristo, o una aparición divina, lo cierto es que su historia sigue siendo un puente entre Dios y los creyentes. Este misterio nos recuerda que hay cosas en la fe cristiana que no se pueden explicar completamente, misterios que nos desafían y nos invitan a confiar más en Dios. ¿Estás listo para aceptar que hay aspectos de la Biblia que quizás nunca comprendamos en su totalidad? Gracias por acompañarnos en este viaje por el misterio de Melquisedec. ¿Qué teoría resuena más contigo? Nos encantaría conocer tus pensamientos. Déjalos en los comentarios y suscríbete para más contenido que explora los misterios de la Biblia.